Buen día, en esta oportunidad les traigo un video sobre el ciclo de las rocas, un concepto fundamental para entender cuál es el origen y formación de los diferentes tipos de rocas que aparecen en la naturaleza. Comenzamos. El concepto del ciclo de las rocas va mucho más allá de solo entender el por qué una roca ígnea o una roca sedimentaria se transforma en una metamórfica. De hecho, el concepto del ciclo de las rocas logra explicar cómo el átomo o los átomos, que son las partículas más pequeñas que conforman la materia, logran mediante procesos físicos y químicos transformarse en minerales, y luego estos minerales, o sea la unión de estos, forman los diferentes tipos de rocas. ¿Cómo sucede esto? Los átomos forman diferentes elementos químicos, como por ejemplo el silicio o el oxígeno. La unión de estos elementos químicos forman compuestos y minerales, como lo son el cuarzo, el anfibol y la hornblenda. Los minerales o la unión de los minerales logra formar los diferentes tipos de rocas. Recordemos que, por definición, una roca es básicamente la unión de varios minerales en una sola masa. Pero también puede ser que una roca esté conformada por un solo tipo de mineral. Ahora bien, para entender específicamente el concepto del ciclo de las rocas, los geólogos han clasificado a estas en tres grupos fundamentales o tres grupos principales, las cuales son las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Las rocas ígneas a su vez se dividen en intrusivas o plutónicas y extrusivas o volcánicas. Las rocas sedimentarias a su vez se dividen en detríticas, químicas, biogénicas y orgánicas. Y finalmente las rocas metamórficas se clasifican en foliadas y no foliadas. Aquí a la derecha tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, una roca ígnea es la kimberlita, una roca sedimentaria es la lutita y una roca metamórfica es la anfibolita. Teniendo en cuenta esto, ya podemos empezar a hablar sobre el concepto y los procesos del ciclo de las rocas. Tengamos en cuenta algo. Nuestro planeta es un planeta geológicamente activo. Los continentes, las placas tectónicas se encuentran en constante movimiento e interacción. Esto se lo explica fácilmente con el ciclo de Wilson, que dice que los continentes empiezan su formación a partir de ascenso de magma que rompe la corteza, luego se empiezan a separar por procesos convectivos, se forma el piso oceánico, luego el piso oceánico con el paso del tiempo genera subducción, la subducción genera fusión parcial, volcanismo, y finalmente se cierra el ciclo con el choque de los continentes. Esto ha pasado durante varios ciclos en millones de años en el planeta, desde el Pangea, que se formaron los continentes, y en un futuro todos los continentes volverán posiblemente a estar unidos. También tengamos en cuenta que en nuestro planeta existe una atmósfera, y es por eso que también tenemos factores climáticos, el agua de lluvia, los glaciares, que también afectan a las rocas. Esto es importante para entender el concepto del ciclo de las rocas. Además, como dato importante a tener en cuenta, es que en la corteza de la Tierra y en la litosfera, las rocas dominantes son las rocas ígneas. En segundo lugar, le siguen las rocas metamórficas, y las rocas sedimentarias básicamente son como una pequeña capa que recubre a las rocas ígneas y metamórficas, que son los componentes fundamentales rocosos de los continentes y de los cratones. Las rocas sedimentarias son como una pequeña capa que recubren a este tipo de rocas. Ahora sí, viendo ya el esquema y teniendo en cuenta estos datos, podemos ya empezar a entender cómo se forman las rocas ígneas. Las rocas ígneas provienen de la cristalización del magma y también de la lava y de productos piroclásticos que son extruidos en volcanes.
Las rocas ígneas intrusivas cristalizan dentro de la corteza, tal y como se observa en esta imagen de la derecha. Cuando estas rocas ígneas se exponen al ambiente, van a ser afectados por diferentes factores climáticos, como por ejemplo el agua de lluvia, el viento, el hielo e incluso la gravedad, como lo vemos acá. ¿Qué pasa cuando son afectados por esos factores? La roca se destruye o se disgrega y forma pequeñas partículas que luego son transportadas por el viento, el agua e incluso la gravedad o el hielo. Como se lo ve en esta flecha, es la erosión y el transporte. Estos sedimentos, estas partículas, luego se depositan a manera de capas, como se la ve aquí, a manera de capas horizontales. Cuando estas capas van siendo enterradas, o sea, las capas inferiores van siendo enterradas, suceden procesos que se conoce como litificación y diagénesis, que básicamente es el entierro, el aumento de la temperatura y presión, que generará las rocas sedimentarias. Entonces, a partir de aquí, si el enterramiento sigue su curso, estas rocas sedimentarias serán sometidas aún más a mayor temperatura y presión y se formarán las rocas metamórficas. Pero también tengamos en cuenta que las rocas metamórficas se pueden formar a partir de rocas ígneas, por ejemplo en estas zonas de subducción de acá, en donde se choca básicamente la corteza continental con la corteza oceánica. Aquí existe mucha presión y mucha temperatura, lo cual generará que las rocas, por ejemplo ígneas que se encuentran aquí, se puedan transformar en metamórficas debido a esa condición geológica. Igualmente las rocas sedimentarias que están aquí también se transformarán en metamórficas. El ciclo de las rocas también explica cómo, por ejemplo, desde las rocas metamórficas, por un proceso similar se puede llegar a tener rocas sedimentarias. Igualmente, las rocas metamórficas, siendo una roca madre que se expone al ambiente, será afectado por las condiciones climáticas, que generará partículas. Estas partículas se transportarán, generarán las rocas sedimentarias y el ciclo vuelve a empezar. Ahora bien, también hay la forma de pasar de rocas metamórficas a rocas ígneas, como por ejemplo volviendo a este gráfico de aquí de la derecha que estoy señalando. Si en la subducción estas rocas que estaban aquí, que se convirtieron en metamórficas, siguieron yéndose a mayor profundidad, van a ser afectadas por mayor temperatura y presión, que a la final harán que se derritan y empiecen su ascenso hasta cristalizar como magma en el interior de la corteza y formarán rocas ígneas intrusivas. Si siguen su ascenso, serán expulsadas como lava y productos piroclásticos por los volcanes y se formarán rocas ígneas extrusivas. Es así como a partir de rocas metamórficas podemos llegar a rocas ígneas. Ahora bien, desde rocas ígneas también podemos llegar a tener rocas ígneas. Es básicamente, sería que, por ejemplo, el magma que está ascendiendo y que afecta a rocas ígneas en este sector, las derrite y forma otro tipo de rocas ígneas cuando se enfrían. Igualmente, rocas metamórficas pueden formar otras rocas metamórficas. Cuando estas rocas metamórficas que se encontraban aquí cambian de ambiente geológico, tal vez se someten a mayor presión, forman otro tipo de rocas metamórficas de mayor presión y temperatura. Igual rocas sedimentarias pueden transformarse en sedimentarias cuando las mismas rocas sedimentarias, por ejemplo una roca madre sedimentaria es afectada por las condiciones climáticas, forma sedimentos y luego se litifica y formará otras rocas sedimentarias. Bueno, teniendo en cuenta esto, ya podemos profundizar un poco más en los procesos que forman las rocas, en el ciclo de las rocas. Me parece muy interesante mostrar este gráfico, ya que explica dónde es que se generan los diferentes tipos de rocas ígneas. Las rocas ígneas, como mencionamos, se forman por la cristalización de magma. El magma, que está aquí pintado con un color rojo más intenso, suele formarse en ambientes, por ejemplo, de subducción. Por lo tanto, es la fusión parcial de los pisos oceánicos y también la fusión parcial del manto superior.
Entonces este magma que se forma aquí luego asciende y cristaliza en la corteza, y otro magma sale a manera de lava y cristaliza fuera en la superficie. También se puede generar magma desde puntos calientes, que es que es magma que se genera mucho más profundo, incluso desde el manto superior más profundo, y son expulsados por volcanes. También hay magmas básicos en las dorsales oceánicas, en las dorsales medio oceánicas. Este magma va a formar, por ejemplo, las piloulavas o los basaltos. También hay magmas dentro de rift continentales, que es básicamente el inicio del ciclo de Wilson del que hablábamos, cuando el magma empieza a cortar la corteza continental hasta luego separarla y luego se convierte en un piso oceánico. Entonces ahí podemos encontrar diferentes tipos de rocas ígneas. Como vemos, estas rocas ígneas también están asociadas con volcanismo y con volcanes. Las rocas sedimentarias van a estar encima en una capa muy fina sobre todo este conjunto de rocas ígneas, y también metamórficas, porque recordemos que los cratones y los continentes en su centro están conformados principalmente por rocas metamórficas. Ahora bien, ¿cómo podemos formar los principales tipos de rocas metamórficas a partir de rocas ígneas o sedimentarias? Pongamos este ejemplo que tenemos aquí. En este punto A podemos tener, por ejemplo, un sedimento o una roca sedimentaria como la lutita, o una roca ígnea como el basalto. En este punto de acá sería, pero en este punto A sería una roca sedimentaria como la lutita. Si tomamos en cuenta que los continentes se mueven, entonces algún momento, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos continentes van a chocar, y cuando choquen, el punto A que observamos aquí donde estaba la lutita va a quedar enterrado. Y cuando queda enterrado por procesos por aumento de temperatura y por aumento de presión, se va a formar una roca metamórfica a partir de una roca sedimentaria. En este caso hemos puesto el ejemplo de un gneiss. Ahora bien, ¿cómo se forman las rocas sedimentarias a partir de una roca metamórfica, ígnea o incluso una sedimentaria? Tenemos aquí el macizo rocoso, que puede ser cualquier tipo de roca. Este macizo rocoso es sometido al ambiente, por lo tanto es afectado por las lluvias, por el viento, por el hielo e incluso por la gravedad. Esto generará diversas partículas muy pequeñas que empezarán a caer, y estas serán transportadas igualmente por ríos, o sea, por el agua, por el hielo e incluso por el viento. Estas partículas en algún momento tendrán que acumularse y sedimentarse a maneras de capas, como vemos aquí. Muchas veces estas llegan a los océanos, ¿no? Pero no siempre es así. Algunas quedan dentro de los continentes y se sedimentan ahí. Pero bueno, en este caso llegaron al océano y empiezan a sedimentarse o acumularse en capas. Mientras más se van enterrando, las partículas que más están al fondo, estas sufren un proceso que se conoce como compactación, y luego diagénesis, sedimentación y litificación. La litificación es básicamente transformar estos sedimentos que se van acumulando en una roca sedimentaria. Luego vimos que si esta roca sedimentaria se va moviendo en el piso oceánico, al final puede convertirse en una roca metamórfica o en una roca ígnea otra vez. Ahora bien, aquí observamos varios ejemplos de donde podemos encontrar rocas ígneas, como ya lo habíamos mencionado. Las rocas ígneas aparecen en zonas de subducción. Las rocas metamórficas pueden aparecer en choques de continentes, también en zonas de subducción donde la presión es bastante intensa. Los sedimentos pueden acompañar estas zonas de subducción y convertirse en rocas ígneas, y así el ciclo continuaría. Y básicamente esta sería la explicación fundamental sobre el ciclo de las rocas. Espero les haya gustado, y no olviden suscribirse, darle like al video. Además, recuerda que en el blog de geologiaweb.com tienes toda la información escrita sobre el ciclo de las rocas y mucha más información sobre
geología, ciencias de la Tierra y todo lo relacionado con el planeta Tierra y el universo. Muchas gracias.